Por el mutuo disenso, las partes que han celebrado un acto jurídico acuerdan dejarlo sin efecto si perjudica el derecho de terceros, se entiende por no efectuado. El mutuo disenso viene a ser el acuerdo de las partes para dejar sin efecto una relación obligacional. Recuerden ustedes que cuando hablábamos del acto jurídico, en la definición del acto jurídico, el acto jurídico implica una manifestación de la voluntad que está orientada ¿a qué? Está orientada en última instancia a satisfacer necesidades de los seres humanos, de las personas, pasando por la autorregulación de nuestros intereses. Y esa autorregulación de nuestros intereses permite crear, regular, modificar, y ahí viene el último verbo que tiene que traer a colación con este tema, extinguir. Entonces, ¿cuál es la situación acá? Acá se trata de una relación obligacional donde hay acreedor y deudor, o ambos sujetos son acreedores y deudores mutuamente, y de pronto, por acuerdo entre ellos, así como surgió este acto jurídico, ahora las partes deciden dejarlo sin efecto. Típico ejemplo, celebro un contrato de compraventa con cualquiera de ustedes, pero resulta que al poco tiempo yo me doy cuenta que no voy a poder contar con toda la suma de dinero que se necesita para comprar la totalidad del bien. Y de otro lado tú te das cuenta que me has ofrecido el valor del inmueble a un precio bajo con relación a otras ofertas que estás recibiendo de terceros. Entonces, si bien es cierto, ya se creó la relación obligacional y hemos celebrado el contrato de compraventa, yo soy el comprador y tú la vendedora, la verdad es que yo no estoy muy convencido ni muy animado, ni tampoco estoy en las condiciones de vida para cumplir totalmente con mi prestación. En cambio, tú también estás en una situación similar a la mía, es decir, tienes el bien, debes entregarlo, pero lógicamente te has dado cuenta que has negociado conmigo un valor del inmueble que eres consciente que hay otros terceros que te están silbando por el oído y te están zumbando el oído y te están ofreciendo más. Entonces puede coincidir una mutua voluntad de los sujetos que están orientadas a que se deje sin efecto esta obligación. Y eso guarda directa relación con la definición del acto jurídico, porque nosotros creamos, regulamos, modificamos y extinguimos. Entonces, en un momento determinado me vuelvo a reunir contigo, nos reunimos y decidimos dejar sin efecto el acto jurídico a través del denominado mutuo disenso, y eso nos lleva a 1371. La resolución deja sin efecto un contrato válido por causal sobreviniente a su celebración. Entonces, en realidad el mutuo disenso, ¿qué viene a ser? Viene a ser una modalidad de resolución contractual. Porque lo que estamos acordando es dejar sin efecto una relación obligacional que es plenamente válida y que inclusive empezó a surtir sus efectos. Lo que pasa es que nos hemos puesto de acuerdo y hemos resuelto el contrato de mutuo acuerdo o de mutuo disenso. ¿Por qué lo digo? Porque a veces la resolución contractual no es por mutuo acuerdo, sino es por decisión unilateral de una de las partes. Por ejemplo, cuando en un contrato de arrendamiento vencidos 2 periodos y medio y el arrendatario no cumple con sus prestaciones de pagar la merced conductiva, el arrendador está en condiciones de resolver unilateralmente el contrato. En todo caso, para ponerlo en perspectiva, ¿qué es el mutuo disenso? El mutuo disenso es una de las expresiones de las manifestaciones de voluntad, es una expresión o es una modalidad del denominado acto jurídico y constituye un tipo especial de resolución contractual porque esta resolución es motivada por el mutuo acuerdo de las partes. Entonces ustedes vinculen acto jurídico, vinculen
resolución contractual y lo vinculan específicamente por el mutuo disenso. Entonces, posteriormente tú y yo nos ponemos de acuerdo y a través de un documento llamado el mutuo disenso dejamos sin efecto la compraventa celebrada con fecha anterior y si es que hay contraprestaciones, nos las devolvemos. ¿Se dan cuenta? Es diferente a la novación, porque en la novación, recuerden, estamos extinguiendo una obligación, pero estamos generando otra en su reemplazo. Acá en el mutuo disenso, simple y llanamente le estamos dejando sin efecto. Como es una decisión de las partes y los contratos tienen fuerza vinculante entre ellas, normalmente no hay prácticamente ninguna situación que pueda oponerse a esa decisión de las partes del mutuo disenso. La única excepción también lo coloca el 1313, cuando ese mutuo disenso pueda eventualmente generar el perjuicio de terceros. ¿Cómo podría ser una situación donde el mutuo disenso genere el perjuicio de terceros? Entonces, allí viene el asunto. ¿Qué tal si, por ejemplo, yo he celebrado contigo un contrato de obra? ¿No? Entonces, miren, el contrato de obra, tú ya me has pagado una suma de dinero, ¿no? O para que haga una obra, pero yo a su vez tengo mis proveedores. Y mis proveedores ya me han entregado los materiales. Entonces los proveedores están vinculados conmigo en calidad de acreedores míos, porque ellos me están proveyendo de los materiales de construcción que necesito para construirte a ti, digamos, pues tu edificio, tu casa, tu departamento. De pronto nos ponemos de acuerdo y dejamos sin efecto, pero ese mutuo disenso le causa perjuicio a los terceros que son acreedores míos. Y aunque objetivamente son obligaciones diferentes, distintas, pero no hay que perder de vista que de una u otra manera están vinculadas. ¿O no es cierto? Entonces, no se trata simple y llanamente de dejar sin efecto el contrato, sino que ese contrato a su vez no debe generar perjuicio a terceros. Claro, obviamente, si es que yo me comprometo con mis proveedores a cancelarles la deuda, a pagarles por los materiales, lógicamente ellos no tendrían por qué hacer problemas ni hacer inconvenientes. Pero si no es así, si yo prácticamente resuelvo el contrato, es una resolución contractual por mutuo disenso, a los terceros, que son los proveedores, prácticamente les estoy generando un perjuicio potencial porque prácticamente los dejo en el aire. Máxime si es que ellos ya me han entregado mi material, porque dense cuenta que esto es una cadena. Ellos a su vez, para proveerme a mí también, han pagado a otros. ¿Es cierto? Porque en esa cadena de pagos justamente lo que se busca es la ganancia, ¿no? Yo lo consigo este bien a 30 para vendértelo a 40 y tú 40 lo empleas para venderlo en 80, o lo inviertes en una edificación donde lógicamente el valor de la edificación va a ser significativamente mayor al empleo de los materiales que has adquirido para emplear. Es un tema de ganancia, de optimizar las vinculaciones y las ganancias. Por eso es que los mutuos disensos tienen como límite el hecho de que ese acuerdo de dejar sin efecto la relación obligacional pueda generar perjuicio a terceros. Se entiende que a terceros que están vinculados o que tienen un interés, ¿no? De manera directa o indirecta, pero interés al fin y al cabo, y cuya mutuo disenso les puede generar un perjuicio económico. La pregunta es, ¿basta con que uno se vea perjudicado o basta con que uno se vea perjudicado? O sea, no necesita unanimidad ni que todos estén perjudicados. Porque se trata de que no debe violar el derecho o generar perjuicio a tercero o terceros. Y no habla necesariamente que estén vinculados de manera directa, sino que tengan un legítimo interés, aunque su vinculación sea directa o indirecta. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, el otro tema es
La consolidación 1300, 1301. Dice 1300. La consolidación puede producirse respecto de toda la obligación o parte de ella. Y el 1301 nos dice: si la consolidación cesa, se restablece la separación de las calidades de acreedor y deudor reunidos en la misma persona. En tal caso, la obligación extinguida renace con todos sus accesorios sin perjuicio del derecho de terceros. En el 1301 nos está deslizando prácticamente la definición de lo que es la consolidación. La consolidación es una situación posterior a la celebración de la relación obligacional, del acto jurídico que da origen a la relación obligacional, por medio del cual confluyen en la misma persona las calidades del acreedor y del deudor. Los ejemplos más característicos son los ejemplos del fallecimiento del acreedor, cuando el deudor, por ejemplo, es un heredero. ¿No? Es un heredero. Pero también el 1300, ¿no? El 1300 habla algo muy interesante que hay que tenerlo en cuenta. El 1300 dice: la consolidación puede producirse respecto de toda la obligación o parte de ella. ¿Cuál sería el supuesto de toda la obligación? Cuando, por ejemplo, el heredero sería único. Si tengo un padre y hay un heredero, yo soy su único heredero, no tengo hermano, no tengo madre porque falleció, y de pronto mi padre fallece, resulta que por vocación sucesora y de acuerdo a las reglas del derecho de sucesiones, soy su único heredero y universal y obligatorio encima. En esas circunstancias yo me veo obligado ¿a qué? Yo me veo obligado a mejor no es que me veo obligado, sino que en mi persona confluyen al mismo tiempo mi calidad de deudor con la calidad de acreedor, porque vengo a ser el sucesor de mi acreedor. Cuando eso se da, entonces la consolidación es total y por lo tanto la deuda se extingue. Pero puede darse otros supuestos. Puede ser que yo no sea el único heredero, somos un conjunto de herederos. ¿Cierto? Y al ser un conjunto de herederos, resulta que el monto adeudado, ¿no?, es lo suficientemente significativo como para superar la cuota y, mejor dicho, la legítima es la parte que le corresponde al heredero forzoso. Entonces, puede ser que a mí en legítima, teniendo en cuenta que somos una pluralidad de herederos, me toque el equivalente o más o menos el valor de 1000 soles. ¿De acuerdo? Pero somos como 10, 20, 30 hermanos. Entonces, como somos una pluralidad de herederos, hechos más o menos los cálculos de lo que le corresponde a cada uno por porción de legítima, resulta que a mí me toca el equivalente, digamos, por así decirlo, de 1000 soles, ¿no?, como heredero de mi padre, como coheredero conjuntamente con otros hermanos. Y no solamente tengo hermanos matrimoniales, también tengo hermanos extramatrimoniales, y inclusive mi padre, inclusive que ha hecho, ha dejado testamentos e inclusive ha dejado legatarios. O sea, el legado es la parte de libre disponibilidad que el causante deja conscientemente para personas que no son sus herederos. Ustedes ya lo van a llevar eso en derechos sucesorios. O sea, es erróneo pensar, por si acaso, que solamente los herederos directos son los que reciben. No. Yo tengo, cualquier persona tiene un porcentaje de libre disponibilidad que va variando. Si tienes herederos forzosos, como por ejemplo cónyuge e hijos, tu porción de libre disponibilidad es del 30% de tus bienes. O sea, tú el 30% lo puedes dividir, por ejemplo, 10% para mi nana, 10% para un tío querido que me crió como si fuera mi padre, y un 10% para un sobrino que yo lo quiero como si fuera mi hijo.
y estás en el rango de lo que tú puedes disponer. Y el otro 70% de tus bienes sí para tus herederos forzosos. Pero eso lo estatuyes ¿dónde? En tu testamento. Cuando no tienes herederos forzosos de ese tipo, sino otros, tienes hasta el 50% de libre disponibilidad. Y cuando, por ejemplo, eres soltero, tienes el 100% de disponibilidad. Si tú deseas hacer testamento, no le dejas nada al resto de tu familia. Ni se lo merecen algunas veces. Entonces, imaginémonos que mi padre fallecido, del cual yo soy su deudor, tiene y he dejado testamento. Tiene varios herederos, hijos matrimoniales, cónyuge, ¿no? Porque el cónyuge también entra, tiene hijos extramatrimoniales y tiene legados. Entonces, haciendo más o menos un cálculo, yo le hice un préstamo a mi padre, digamos, por 8.000 soles. Pero resulta que lo que a mí me va a tocar, hechas más o menos las divisiones, serían 3.000 soles. En ese caso, la consolidación no sería total, la consolidación sería parcial. Porque yo no soy el heredero total de todos los bienes de mi padre. Porque conjuntamente conmigo concurren otros. ¿Sí está claro? Concurren otros. Tengo 8 o 10 coherederos. Entonces, haciendo las divisiones de la torta, resulta que a mí me tocaría 2.000 soles. Pero yo a mi padre le debía ¿cuánto? 8.000. Los otros 6.000 se los sigo debiendo ¿a quién? Al muerto y no al muerto. Tengo que prorratearlo entre el resto de los coherederos. No queda otra alternativa. A veces resulta que el muerto no estaba muerto, sino se fue de parranda. Sobre todo cuando, de acuerdo al libro de personas, recuerden ustedes, en personas a veces no tenemos certeza de la muerte. Entonces nos encontramos frente a los supuestos del artículo 60 o 61 del Código Civil, lo que nos obliga a llevar los casos, la muerte, a ser declarada judicialmente. Y en ese supuesto nos encontramos frente a la figura de la declaración de muerte presunta. A ver, chequen el bloque 61, creo. 60-61 del Código Civil. 61, ¿no? Los supuestos. ¿Cuál es el primer supuesto? Porque son 3 supuestos, ¿no? 63, declaración de Perdón, muerte presunta. de muerte 63. Léelo, por favor. Procede la declaración de muerte presunta sin que sea indispensable la de ausencia a solicitud de cualquier interesado o el Ministerio Público en los siguientes casos. Cuando hayan transcurrido 10 años desde las últimas noticias del desaparecido o 5 si éste tuviere más de 80 años de edad. Se entiende al momento de haber desaparecido. O sea, tuviera más de 80 al momento de desaparición. Ya, sigue. Cuando hayan transcurrido 2 años y si la desaparición se produce en circunstancias constitutivas de peligro de muerte. Por ejemplo, una guerra, una epidemia, ¿no? ¿Qué más? El plazo corre a partir de la situación del evento peligroso. Ya, ¿y el tercero? Cuando exista certeza de la muerte sin que el cadáver sea encontrado. Entonces, para los efectos prácticos de la consolidación que llega a deshacerse posteriormente, resultarían de aplicación solamente los incisos primero y segundo del 63, porque el inciso tercero es cuando hay certeza de la muerte. La clásica, pues, imaginémonos que el fallecido es un astronauta, está el transbordador espacial en el espacio y explota. Nunca vas a encontrar el cuerpo, es evidente, pero también es evidente que de que murió, ¿no es cierto? Entonces el inciso tercero no se aplica, pero las situaciones del inciso primero y segundo sí se aplica. Y si se aplica, ¿no? Y si se aplica, ahí viene el tema, si se aplica, entonces es posible que en realidad este declarado muerto presunto no haya fallecido realmente, sino que pueda reaparecer. Si reaparece, él puede solicitar, de nuevo, que dice en el siguiente artículo, reaparece y puede solicitar su denominada declaración, o mejor dicho, su reconocimiento de existencia. ¿Dónde está eso? ¿En qué artículo? ¿Es el 70? El 65, contenido de la resolución de muerte presunta. No, ya cuando reaparece.
Él tiene que solicitar el reconocimiento de existencia con citación de los que solicitaron en su momento su declaración de muerte presunta. Reconocimiento de existencia. ¿Ya? 67. 67. La existencia de la persona cuya muerte hubiera sido judicialmente declarada puede ser reconocida a solicitud de ella, de cualquier interesado o del Ministerio Público. La pretensión se tramita como proceso no contencioso por citación de quienes solicitaron la declaración de muerte. Miren hasta ahí, ¿eh? Pero ¿cuáles son los efectos del reconocimiento? Está más adelante. Artículo 69. El reconocimiento de existencia faculta a la persona para reivindicar sus bienes conforme a ley. Pero no solamente reivindicar sus bienes, sino que además, concordándolo con las normas de obligaciones, le faculta para hacer renacer las relaciones obligacionales donde él es acreedor. Y eso nos lleva al 1301. Bueno, cuando nos lleva al 1301, entonces es una ampliación. El 1301, visto de manera objetiva, el 1301 viene a ser una ampliación de las facultades o de las consecuencias jurídicas del reconocimiento de la existencia. Los primeros efectos es que yo reivindico los bienes que son míos. Sí, pero no solamente de pan vive el hombre, no solamente tienes cosas, también has tenido relaciones obligacionales. No vas a reivindicar, mejor dicho, a ti no te corresponde reivindicar las obligaciones donde eres deudor, te corresponde reivindicar por tu interés propio las relaciones obligacionales donde tú eres el acreedor. Y ahí es donde nos empalma con el 1301. Si la consolidación cesa, ¿cuál sería el ejemplo? Cuando hay un reconocimiento de existencia. Se restablece la separación de las calidades de acreedor y deudor reunidas en la misma persona. En tal caso, la obligación extinguida renace con todos sus accesorios, entendiendo por accesorios ¿qué? Las garantías. Y ahí viene el tema. ¿Renacerán las garantías ofrecidas por terceros? La ley no hace ningún distingo. Si no hace ningún distingo, tenemos que partir del supuesto que sí renacen todas las garantías, tanto las ofrecidas por el deudor como las ofrecidas por el tercero, a no ser que las garantías que en su momento fueron ofrecidas estuvieran sujetos a plazo de caducidad, y en cuyo caso ya no sería. Por ejemplo, las cartas fianzas tienen un plazo y tienen que ser renovadas. Supongamos que se garantizó una obligación con una carta fianza que duraba 3 años y en ese interín el acreedor falleció y en ese interín se le declaró muerto presunto. Han pasado 3, 4, 5 años, mucho más que la garantía de la carta fianza, ¿no? ¿Qué pasó allí? Hubo consolidación, se extingue la obligación. De pronto a los 8 o 10 años después se le debe reconocer su existencia. ¿Renace la obligación? Sí, renace la obligación. Las garantías, bueno, las reales sí, pero ahí hay que ver también, las reales en tanto y en cuanto sigan siendo viables, porque en su momento yo pude haberte garantizado como un automóvil, yo como tercero pude haber garantizado con un automóvil, o yo como deudor pude haber garantizado con un automóvil que era mío, pero después de estos 10, 12 o 15 años, después de producida la muerte presunta, después de haber hecho la consolidación, después de haberse declarado el reconocimiento de existencia, resulta que ese automóvil ya no es más mío. Así que hay que entender el 1301 cuando dice, en tal caso la obligación extinguida renace con todos sus accesorios. Sí, renace con todos sus accesorios, entendiéndose garantías, siempre y cuando estén en posibilidad física y jurídica de poder ser aplicadas, sin perjuicio del derecho de terceros. ¿Quiénes serían los terceros aquí? Los terceros serían aquellos, por ejemplo, acreedores del acreedor, del reconocido, del que se le ha solicitado el reconocimiento de existencia. Pongamos el caso, a ver, veamos. Resulta que
tenía mucho dinero y a mi hijo yo le he dado un préstamo, digamos, de 100.000 soles, una suma fuerte. Pero así como he prestado, también tengo obligaciones. Entonces yo le debía al señor fulano de tal, digamos, 30.000 soles. Yo fallezco por declaración de muerte presunta, porque ese tiene que ser el supuesto, no hay otro. Porque si hay muerte, yo no revivo más. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Entonces, yo resulta que soy declarado muerto presunto, perfecto. Hay consolidación. Resulta que hay una sucesión, se apertura la sucesión de los bienes que tengo. Mi acreedor, con los bienes que tengo, resulta de que son exiguos o no alcanzan para pagar toda la deuda y se cobra de los 30.000, logra cobrarse 5.000 o 10.000, todavía le quedan 20.000. Entonces, se me declara, se me reconoce mi existencia. Al reconocerse mi existencia, la deuda que había sido consolidada, que tenía mi hijo para conmigo, renace, ¿cierto? Mi hijo lo garantizó con un inmueble que gracias a Dios sigue estando en poder de él y sigue siendo suyo. Por lo tanto, la garantía también renace. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Pero yo, para beneficiar a mi hijo y perjudicar a mi acreedor, no digo nada, me quedo callado. No desarrollo estas actividades. Entonces el tercero tiene derecho, mi acreedor tiene derecho, lógicamente, a intervenir. Porque si se restituye, él puede solicitar, ¿qué cosa? Sustituirme, recuerden en 1919, sustituirse en mi lugar, subrogarse en mi lugar, y él estando en mi lugar puede exigirme a mi hijo para poder cobrar la deuda o por lo menos parte.